Dios me los bendiga, mis hermanos. Les saluda una vez más su amigo y hermano en Cristo, el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church, aquí en Houston, Texas. Doy gracias al Señor, mis hermanos, por esta oportunidad que me da el Señor una vez más de poder compartir a través de estos medios medicina espiritual. La semana pasada no me pude conectar y claro que les había avisado que iba a estar en Israel. Y gracias a Dios que pudimos llegar con bien. Veníamos casi escapando a las 2 horas después de que despegamos del aeropuerto en Tel Aviv. Cerraron el aeropuerto y vemos en la noticia, claro, todo lo que está pasando. La palabra del Señor nos dice en Salmos 122:6 que debemos de estar orando por la paz en Israel y dentro de sus muros, que estemos orando por todo lo que está pasando ahí, mis hermanos. Y yo sé que Dios tiene propósitos con todo lo que hace. Pero el día de hoy vamos a entrar en algo que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero que tome el tiempo para meditar en estas palabras, porque les doy la bienvenida una vez más. Pero aquí, mis hermanos, queremos realmente dejar que en este espacio que el Señor nos presta, porque es tiempo prestado, queremos dejar que la verdad de Cristo venga a sanar nuestras heridas profundas, que la palabra nos transforme. Y hoy vamos a escuchar una de las frases más desconcertantes y quizás más incómodas que Jesús dijo. Yo cuando estuve con mi familia, estuvimos durante este tiempo, estas semanas atrás, en Israel, en Jerusalén, en muchas de las partes donde Jesús predicó. Fue tan impactante poder ver y pararnos donde Jesús hubiera leído, donde hubiera enseñado todas las cosas, y fue algo tan impactante. Jesús no siempre dijo cosas que la gente admiraba. La gente sí, claro, lo admiraba con las palabras, pero a veces decía unas palabras y decía unas cosas que la gente ya dejaba de seguirlo. En una ocasión los discípulos dijeron: Señor, qué dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Mira, se están yendo todos. Y Jesús aún a sus discípulos le dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Adelante. Porque, mis hermanos, esto no se trata de decir lo que suena bueno a nuestros oídos, sino lo que necesitamos escuchar, y es la verdad. La palabra del Señor dice: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad no es la que nos hace libre, es conocer la verdad. Entonces es tan necesario conocer la verdad para que podamos ser libres. El día de hoy quisiera comenzar con esto, porque Jesús dijo algo que no fue un reproche para un fariseo, no fue ni siquiera una confrontación a un demonio. Fue para uno de sus amigos íntimos, uno de sus discípulos, para Pedro. Sí. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Y alguien podría preguntarme: ¿cómo puede el Hijo de Dios, cómo puede Jesús, cómo puede el Hijo del Amor, el Príncipe de Paz, hablar así a su propio discípulo, a su amigo fiel? Porque cuando el amor humano no está alineado con el cielo, se convierte en un obstáculo. Y eso es lo que había pasado con la vida de Pedro en ese momento en la historia. Él no estaba alineado con el propósito de Dios y por lo tanto se convierte en un obstáculo. Ahora, hoy vamos a hablar de cómo muchas veces, incluso con buenas intenciones, escúchame bien, podemos estar oponiéndonos a la voluntad de Dios sin saberlo, sin quererlo, pero sí, bloqueando o de alguna manera dejando que nuestras vidas sean usadas para bloquear el propósito de Dios. Ahora, si leemos la palabra del Señor, quiero que leamos un poquito y que entendamos el contexto aquí. En Mateo 16, 21 al 23 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios,
sino en la de los hombres. Miren esto, mis hermanos. Pedro acaba de hacer, en unos versos anteriores, acaba de hacer una de las declaraciones más poderosas en la historia del Evangelio. No podemos ignorar esto. Esto acontece poco después de que Jesús los había llevado a Cesarea de Filipos, la área de Cesarea de Filipos. Yo estuve ahí, estuve parado donde Pedro dijo estas palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una de las declaraciones más poderosas, y es ahí donde Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, Pedro acaba de recibir una revelación de Dios de que Cristo es el Mesías, Él es el ungido. Pero Jesús, y ahí en ese momento lo llama bienaventurado, le dice que recibió revelación del cielo. Y unos minutos más tarde, un rato después, lo llama Satanás. No por odio, no por desprecio, sino porque Pedro, en su intento sincero de cuidar a Jesús, se está oponiendo a la cruz. Y aquí viene la parte delicada, mis hermanos. Porque Pedro no quería hacerle daño. Pedro amaba a Jesús. Pero su amor humano, escúcheme bien, por favor, padre, madre, esposo, esposa, hijos, su amor humano no estaba alineado con el plan eterno del Padre. Y a veces eso también nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces sin querer somos tropiezo en el camino de otro? Muchas veces, mis hermanos, el Señor tiene un plan con una persona, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro hijo, con nuestra hija. Y nosotros mismos somos los que nos estamos oponiendo a ese plan. A veces no entendemos que nosotros hemos estado orando a Dios que intervenga en una situación, y el problema que se desarrolla delante de nosotros es parte del plan. Cuando un padre le dice a su hija: no, eso no te conviene irte tan lejos a esa misión. Quédate aquí y busca algo más seguro. Está peligroso. O cuando alguien te dice: no dejes ese trabajo tan bueno. ¿Quién te va a asegurar que Dios te va a sostener? Eso me pasó a mí. Cuando yo supe que Dios tenía un llamado sobre mi vida de ser pastor, yo dejé un trabajo, mis hermanos, donde estaba ganando mucho dinero. Un trabajo seguro, un trabajo que me estaba dando muchos beneficios económicos, muchísimos. No lo digo para vanagloria, lo digo porque cuando yo hice una decisión de dejar mi trabajo, muchas personas que me aman, no que me amaban, que me aman, personas muy cercanas a mí, me dijeron: oye, estás loco, no lo hagas. No lo hagas. Ahora, ¿por qué? Porque tenían malas intenciones, porque no quieren ver la gloria de Dios en mi vida. No, tenían buenas intenciones, pero sin saberlo se estaban oponiendo al plan de Dios en mi vida. A veces nos queremos oponer a las decisiones que hacen nuestros hijos. Y a veces queremos controlar una situación, otra situación con nuestro esposo o nuestra esposa. Y no sabemos que es parte del plan de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Ya sea para bien o ya sea porque es un proceso de quebrantamiento donde va a llegar. O cuando te aconsejan a alguien por ahí: no perdones tan rápido. Que te vea que eres fuerte, hazte a respetar. ¿Alguien ha escuchado eso por ahí? Déjalo, búscate otro. Y sin querer, nos convertimos en la voz de Pedro. Una voz muy familiar. Una voz amorosa, pero que lleva la corriente contraria al Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, yo les aconsejo esto: antes de hablar, antes de opinar, de intervenir en la vida de alguien, tenemos que alinearnos con el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú deseas? Quita tu ego, quita tu deseo, quita lo que te beneficia a ti. ¿Qué es lo que Dios quiere?
Porque con buena intención también se puede estorbar el propósito de Dios. Jesús no está llamando a Pedro Satanás porque él sea malvado. Jesús está señalando la influencia detrás de sus palabras. Pedro está pensando como humano. Está buscando proteger lo que el Padre ya había decidido entregar. El Padre había decidido ya entregar a su Hijo en la cruz para morir una muerte cruel, para ser clavado a esa cruz, derramar su sangre y redimir al mundo. Y Pedro, con buenas intenciones, pero se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Y Jesús identifica claramente la verdadera raíz. ¿Qué le dice? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En otras palabras, lo que te conviene, lo que tú deseas. ¿Por qué es que Pedro quería esto? ¿Por qué quería proteger a Jesús? Porque lo amaba. Porque no quería que él muriera. Él no entendía todavía. Todavía a este momento no entendía la resurrección. Él no quería que su maestro, su amado, se fuera. Y de cierta manera tenemos que ser, humanamente tenemos que comprender a Pedro lo que él hizo. Pero eso nos confronta a nosotros profundamente. ¿Quiénes pueden convertirse en obstáculos aún con buenas intenciones? Una madre puede estar con tanta alegría porque su hijo entra y dice: mamá, ya voy a ir a la universidad, voy a estudiar medicina, me voy a hacer un doctor. Y claro, mamá, papá, oh, gloria a Dios, qué bueno, me da alegría. Pero qué tal que después entra el hijo o entra el hijo en otra ocasión y no es eso, sino que dice: mamá, papá, he estado orando y yo sé que ya terminé la high school y toca la universidad, pero creo que Dios me está llamando a ir a predicar al África. Y ustedes saben que es muy peligroso y tal vez no voy a regresar. Mamá, papá, sin querer ofender, con toda buena intención, le dicen: no, ¿cómo te vas a ir? ¿Y qué tal si algo te pasa por allá, verdad? Seamos sinceros. O una esposa que le dice a su esposo: ¿por qué tanto ayuno? ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué tanta iglesia? Nos estás descuidando. Cuando no entiende de que la base fundamental para un hombre poder cuidar de su familia es tener una dependencia profunda como un niño de un padre hacia Dios. Un amigo cristiano que te dice: no seas fanático, tienes que ser equilibrado, ¿no? Dios no quiere que te obsesiones. No hay, mis hermanos, yo le estoy diciendo con pastor, yo no creo que haya malas intenciones ahí. Pero a veces lo hacemos aunque con buenas intenciones, pero vamos opuesto a la voluntad de Dios. Y a veces también no son otras personas. Somos nosotros mismos. Nuestra propia voz interior que dice: ¿y si no funciona? ¿Y si das ese paso y quedas en ridículo? A mí me ha pasado. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Una buena intención sin discernimiento puede ser oposición al plan de Dios. Antes de hablar, antes de aconsejar, antes de aplaudir o rechazar el camino de alguien o lo que está haciendo, tenemos que ir al Espíritu. Tenemos que callar, tenemos que orar. Tenemos que preguntar al cielo: ¿esto es tuyo, Señor? ¿O es simplemente soy yo el que estoy hablando? Como pastor, muchas veces me ha tocado esto y los que son de la Grey, Puerta al Cielo local, saben que han venido tal vez a pedir un consejo y no siempre he sido pronto para responder, porque a veces, no sé si alguien le dijo por ahí, pero le voy a decir como pastor, a veces no lo sabemos todo. Pero tenemos mucho cuidado
de dar un consejo que no vaya alineado con el Espíritu de Dios. Y a veces el consejo no va a ser bueno a tus oídos, pero prefiero herirte con la verdad que engañarte con una mentira. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿A quién estás escuchando más? ¿A las voces que te quieren proteger? ¿O a la voz que te está llamando a la cruz? Una vez más, ¿a quién estás escuchando más? ¿A la voz que te quiere proteger? ¿O a la voz que te está llamando a la cruz? Y también, ¿a quién podrías estar tú tratando de proteger? Pero con palabras que no vienen del cielo. Tal vez, mi hermano, mi hermana, tal vez necesitas pedir perdón por haber sido un tropiezo sin darte cuenta. Tal vez necesitas callar más y orar más. Dios está sanando hoy corazones. Lo puedo percibir en mi espíritu. Dios está sanando corazones que han sido confundidos por voces bien intencionadas. Y está alineando a otros que han estado hablando sin permiso del Espíritu. El Espíritu Santo lo está haciendo en este momento, alineando a los que han hablado sin permiso del Espíritu. Mi deseo es orar en este momento. Señor Jesús, enséñanos a reconocer tu voz, incluso cuando nos duele. Señor Jesús, líbranos de ser tropiezo en la vida de otros por hablar sin dirección tuya. Sana nuestros corazones, Señor, te lo pedimos, de toda palabra humana que nos ha desviado de tu propósito. Queremos caminar en tu voluntad, aunque nos cueste. Padre, lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mis hermanos, recuerda que Dios tiene un propósito con todo lo que hace. En esta semana, yo te aconsejo algo. Antes de dar un consejo, antes de corregir a alguien, antes de oponerte o celebrar una decisión, calla. Consulta al Espíritu Santo. Pregúntale, Señor, ¿es tuyo o es mi alma tratando de controlar? Porque recuerda esto, el amor verdadero no siempre protege. A veces permite el proceso. El amor que sana es el que se alinea con el cielo, no con la comodidad humana. Entonces, mis hermanos, gracias por escuchar. Si esto tocó tu corazón, compártelo. Porque hay muchas personas con buenas intenciones que hoy necesitan verdad. Si el Señor nos permite, nos vemos la próxima semana, una vez más en Medicina Espiritual. Y no olvide, mi hermano, nuestra alma necesita del Señor. Necesita dirección de Él. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén.